sé cuántos de ustedes han jugado un juego muy tierno, muy light, a veces como un juego de niño, pero muy entretenido. Ese juego se llama Veo Veo. Veo Veo. Y en esta mañana veo una cosa maravillosa que comienza con B, ¿verdad? Una cosa maravillosa que comienza con B. Una cosa maravillosa que comienza con B. Bondad. Veo. Veo. La bendición no se puede tocar, no se puede ver. Veo. Biblia. Tengo la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana para que nos hable. Veo que ves una cosa maravillosa que comienza con P. Con P. No se ve. La palabra no se ve. La palabra No de se Dios. ve. Púlpito. Púlpito. Lo veo. Lo puedo tocar. ¿Verdad? Piano. Y así, hermano, eso era algo tremendo. Y estamos horas muertas adivinando lo que el otro decía que veía. Y entonces a veces usábamos trucos y decíamos una cosa maravillosa que comienza con B. Y estaba mirando para allá y todo el mundo dirigía la vista y miraba para allí. ¿Qué es lo que él está mirando? Y lo tenía ahí, conmigo. Otras veces, entonces, hacíamos creer que lo teníamos muy cerca, pero era cosa que estaba bien lejos. En fin, veo. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Quien escribe estas palabras que encontramos en el Salmo 27, en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Estas palabras proceden de un campeón, de un hombre como David, que supo verdaderamente sortear las dificultades en su vida. Sus cánticos inspirados en medio de la adversidad muchas veces no hacen más que mostrarnos, que expresarnos su gran fe, la gran fe de David. Y nos enseñan entonces que las pruebas por las que él atravesó eran pruebas de la rutina, eran pruebas que verdaderamente iban pasando. Hay momentos verdaderamente de dolor, hay momentos de angustia, de desesperación, pero la palabra de Dios nos garantiza que nunca jamás podremos sufrir más allá de lo que nosotros podemos soportar, porque Dios nos ha puesto esa capacidad.
David desde su juventud enfrentó realmente grandes pruebas, grandes retos, grandes desafíos. El primero de ellos fue al enfrentarse al gigante llamado Goliat, a quien pudo vencer simplemente con una honda y una pequeña piedra. Ahora, ¿cómo fue lanzada esa piedra? Esa piedra no fue una piedra casual. Esa piedra representaba a Cristo. Cristo es la gran piedra. Es la piedra donde está la roca, donde está fundamentada nuestra fe, donde está fundamentada la iglesia. Pero también es una piedra que puede moler, que puede afectar a aquellos desobedientes. Una piedra con la cual muchos tropiezan, pero una piedra que ha sido puesta para nuestro bien. Él pasó grandes aflicciones, me refiero a David, momentos en que faltaron prácticamente las fuerzas. Tuvo que llorar mirando los merodeadores, sus enemigos, a los cuales se refiere muchas veces en sus salmos. Y David tuvo la capacidad, por decirlo así, de ser una persona, digamos, con capacidad para soportar. Seguramente si nosotros hubiésemos estado en esa condición, hubiéramos sido totalmente presos del terror, presos del miedo, presos de la angustia. Pero David en todo momento confió en el Señor. Dice él, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El ser humano, hay un problema en el ser humano, y que normalmente estamos listos para ver lo superficial. No podemos poner la vista en las cosas más importantes, en las cosas que tienen el verdadero valor. Nosotros vamos a una actividad y oímos a alguien hablar y posiblemente nos impresione más la forma en cómo esa persona estaba vestida. Y salimos, óyeme, pero qué estrafalario. Y estaba vestido, óyeme, inapropiadamente. Y su voz como que, no sé, no se oía casi. Óyeme, y una persona como que no se ríe. Pero allí en el salón, ¿tú sabes qué faltó? Faltó un poco la luz. Casi no se veía. Y comenzamos a hablar de aquellos detalles, de cosas que posiblemente no sean las sustanciales, las importantes. Muy rara vez podemos decir, oye, pero él dijo tal cosa, qué importante. Óyeme, que eso es fundamental. Y yo pude apreciar, porque nos quedamos en los detalles superficiales. No nos vamos al fondo del asunto. Podemos venir en esta mañana al culto y posiblemente nuestra atención, nuestras mentes capten cosas que no son las fundamentales. Que se cayó un mango ahí arriba, sonó, ¿sí? Que se fue la luz, ¿sí? Pero eso no es lo fundamental aquí. Lo fundamental es qué Dios me dijo.
¿Qué Dios ha hablado a mi corazón? Tenemos la capacidad al salir de este salón, ¿podemos decir eso? Yo no estoy diciendo qué dijo el predicador. El predicador puede decir muchas cosas, pero lo importante aquí es qué Dios dijo para mí. ¿Qué Dios te dijo a ti? ¿Cómo Dios te habló en esta mañana? Hemos estado instruyendo a nuestros hermanos que están en el curso de homilética en dos sentidos. Primero es en lo que es la estructuración del mensaje, la exposición del mensaje, pero algo más que nosotros hemos venido tratando es cuál es el efecto y en qué medida has contribuido para que el efecto del mensaje llegue y toque, ¿sabe qué? Las fibras del alma. Las fibras del alma. Para que el mensaje también pueda tocar la voluntad. Porque cuando un mensaje es muy bonito, pero no toca ni mi voluntad, no toca tampoco mis emociones, posiblemente es un mensaje bonito, pero hueco para mí, superficial para mí. El mensaje es importante y es fundamental cuando produce el efecto en tu vida y en tu condición. Cada uno de nosotros que estamos aquí representamos un caso para Dios. Y déjeme decirle que la iglesia es un hospital, no un cementerio, pero sí un hospital. ¿Por qué un hospital? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias dolencias. No me refiero a dolencias físicas. No voy a preguntar en esta mañana a quién le duele algo. ¿Quién tiene algún problema, algún malestar? O tal vez no lo siente, pero tal vez le han diagnosticado. Yo no le voy a preguntar eso. Posiblemente usted lo tiene identificado muy bien. Algunos van a decir, me duelen las rodillas. Otros van a decir, me duelen los ojos, me duele el estómago, tengo molestias en tal lugar. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿has evaluado tu condición espiritual? ¿Dónde están tus problemas? ¿Y de qué manera la palabra de Dios puede ayudarte en esta mañana para que tú puedas alcanzar la convicción y la medicina para tu alma? Bueno, en esta mañana yo les invito a que pongamos nuestra mira, nuestra atención en lo que Dios tiene para nosotros a través de este mensaje, enfocándonos correctamente en la mira. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad maravillosa que nos brindas de exponer tu santa y preciosa palabra. Esperamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda usar con poder, nos pueda usar efectivamente, para lo cual has enviado tu mensaje. Y te imploramos, Señor, que produzca la bendición esperada en cada uno de los oyentes. Guíanos en todo lo que vamos a tratar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el texto, el versículo 13 del capítulo 27 de los Salmos: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Así que debemos mirar
la bondad de Dios. ¿Para qué debemos nosotros mirar la bondad de Dios? Debemos mirar la bondad de Dios en primer lugar para no desmayar. Para no desmayar. Sientes que la prueba tal vez se ha prolongado por mucho tiempo en tu vida. Sientes que tal vez desmayas por el peso agobiante de la aflicción. Otras personas que hubieran pasado por esas circunstancias o que ya han pasado por esas circunstancias, fíjense lo que dice: realmente hubiera yo desmayado. David también hubiera desmayado. Él era un hombre guerrero, ¿verdad? Un hombre fuerte, pero él dice que igual que todos nosotros, él también pudo haber desmayado. Hay otros personajes bíblicos que pasaron también por otras situaciones y necesidades posiblemente peores que la de David. Cuando David describe, está siendo perseguido por el rey Saúl. ¿Y qué le había hecho David al rey Saúl? Él solamente le había hecho bien. Él no le había hecho ningún mal. David simplemente le había ayudado, había contribuido para que su reino fuera efectivo. Pero lamentablemente Saúl no era el hombre conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios nos enseña que es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Es preferible que nosotros padezcamos haciendo el bien. Muchas veces nos lamentamos por eso, ¿verdad? Pero tanto bien que yo le hice a esa persona, a fulano de tal, y mira con qué me lo paga. Bueno, es mejor que sea así, y no que tú padezcas haciendo el mal. Porque si tú padeces haciendo el mal, entonces hay razones para tu condenación. Hay razones para tu castigo. Pero si tú padeces haciendo el bien, hay razones poderosas para la misericordia. Hay razones poderosas para la misericordia. A veces nosotros sufrimos y podemos posiblemente tirar la toalla con pruebas mucho más pequeñas y menos prolongadas por la que pasó David. Y esas dificultades cotidianas que se convierten a veces en el día a día. Hermano, ¿cómo afecta tu ánimo? ¿Cómo afecta realmente tu fe? ¿Cómo afecta tu relación con Dios? Cuando se escasea el pan para comer, cuando se ponen difíciles las condiciones posiblemente para la sobrevivencia, ¿cómo afecta eso tu relación, tu comunión con Dios? En una oportunidad pasamos por situaciones bastante complicadas económicamente en mi casa, yo siendo un adolescente. Iba al liceo a estudiar sin desayunar, ¿verdad? Y cuando regresaba no había almuerzo. Lo primero que yo miraba era a los fogones, a ver cómo estaba la cosa cuando entraba. Yo miraba dos cosas. Miraba a mi perra
que me esperaba, una perra que tenía, hermosa, llamada Mariposa, y veía, porque ella me iba a alcanzar siempre, y después miraba, daba una ojeada antes de quitarme la ropa, a cómo estaba la cocina, y cuando veía eso como muy tranquilo y frío, ¿verdad? No caliente, frío y apagado, bueno, la cosa no anda bien. A veces, entonces, me quitaba la ropa y me ponía allí, a veces de una vez comenzaba a trabajar o a pensar en las tareas que tenía para el otro día para avanzar. O sencillamente, dependiendo del día, estaba entonces buscando, preparando cosas relacionadas con la iglesia. A veces podía ser con la escuela dominical, con cualquier cosa de esa. Y mamá me decía, deja eso y muévete. Y decía, pero ¿en qué me voy a mover? Gasto más energía. Y entonces ella me mandaba donde una prima a 14 o 15 kilómetros del pueblo a buscar algo de comer. Es decir, ella trabajaba en una escuela y entonces tenía que buscar harina, trigo, aceite, muchísimas cosas. ¿Y usted cree que es fácil? Después que usted pasa el día estudiando, llega a su casa y después que lo manden, pero no le dan pasaje, no le dan nada, vete. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría realmente usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su actitud? Gracias a Dios, yo era un hijo de Dios. Así que decía, no, mamá, entonces sí. Bueno, no me voy a bañar porque de todas maneras voy a sudar. Así que está bien, me voy. ¿Y qué le digo? No, llévale este papelito y tal cosa. Perfecto, muy bien, pues está bien, yo vengo ahora. Y salía con mucho ánimo y positivo, ¿verdad? Y me paraba ahí en la salida del pueblo. ¿A esperar qué? La esperanza de que alguien se condoliera de mí y me diera un empujón, una bola, porque el sol, como ustedes pueden entender, es muy fuerte. Y a veces se paraba alguien, me daba la bola y me llevaba. Y allá llegaba. Y mi prima me decía, no te detenga, ven, vete de una vez. Entonces le mandaba no solamente todo eso, cosas y hasta a veces arroz y también le mandaba dinero, ¿no? Llévame eso a mi tía. Yo venía de regreso. ¿Y tú sabes lo que yo tenía que esperar? O que se cocinara, que cocinaran esos alimentos, la comida. ¿A qué hora venía a comer? Bueno, 4 de la tarde o 5 de la tarde. ¿Cuál sería realmente su reacción? ¿Cuál sería su actitud, hermanos? Ahora, ¿dónde yo tenía mis ojos? Mis ojos estaban puestos en la bondad de Dios, en la provisión de Dios. Hermanos, yo sé que las pruebas a veces nos hacen, en vez de producir el fortalecimiento, muchas veces nos debilitan. ¿Cuándo debilitan las pruebas? Las pruebas justamente debilitan a aquellos que no se amparan en Dios, que no se fortalecen en Dios. Porque el propósito de las pruebas no es debilitarte, es fortalecerte. Eso es lo que Dios quiere a través de las pruebas.
miraré la bondad de Dios. ¿Para qué? Para no desmayar. Pero en segundo lugar, miraré la bondad de Dios por encima de toda circunstancia adversa. Fíjense que David continúa diciendo aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. La bondad que David esperaba en mirar hacia un futuro era justamente el mismo propósito que Dios tenía para su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios para con David? El propósito de Dios para con David era hacerlo rey. Dice, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para contigo? A hacernos reyes, príncipes. Un día, todo esto por lo que atravesamos aquí abajo, en este mundo, en esta tierra, gracias a Dios que no tendremos memoria, que no nos acordaremos. Pero cuando experimentemos la otra vida y las provisiones y las bendiciones que Dios tiene reservadas y preparadas, entonces verdaderamente podríamos establecer la diferencia. A veces pensamos que estamos aquí, estamos en el cielo. Déjenme decirle que no estamos en el cielo. Déjenme decirle que estamos en la tierra, en una tierra llena de maldad, llena de pecado, llena de violencia, llena de falta de atención, de inseguridad. No vivimos en la gloria, no estamos en la gloria, no estamos en el cielo. Dios tenía el propósito de hacerlo rey. Ahora, ¿cuándo se iba a producir eso? Más adelante. Dios no le había dado fecha a David cuando le iba a ser rey. David, aunque estaba huyendo, pero él tenía la palabra profética más segura, la cual nosotros debemos poner atención. La palabra profética más segura es la declaración de Dios, lo que Dios ha dicho que hará. Él estaba huyendo, pero sabía que Dios un día cumpliría su palabra, esa palabra que le había dado a través de Samuel, esa palabra que le hacía esperar, esa palabra que lo llenaba de consuelo en tiempos difíciles. Nosotros nos vamos aquí al primero de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 1, dice la Escritura, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Oiga, ¿por dónde andaba Dios? En el versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios le había dado una palabra segura, una palabra profética a David. Y David la había creído. Pero cualquiera dice
pero Dios me prometió hace ya unos años. Y Dios me dijo que me iba a hacer rey. Es más, ya hasta me ungieron. Y sin embargo ahora lo que yo estoy es huyendo. Sin embargo ahora lo que soy es perseguido. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que se va a cumplir el propósito de Dios? Si yo lo que debería estar es en entrenamiento. No es. En entrenamiento. A usted le van a dar una posición superior a la que usted tiene. Usted comienzan a entrenarlo. Y usted va mirando que el trato y la vida se le va poniendo mucho más fácil. Eso es lo que nosotros vemos normalmente. Pero en el caso de Dios, fíjense en qué consistía el entrenamiento de David. El entrenamiento de David consistía en poder sortear esa situación de persecución, cómo él podía reaccionar ante sus persecutores, pero también cómo reaccionaba ante Dios. La reacción de David no fue la misma que la reacción de Juan el Bautista. Mientras que la reacción de David fue soportar y seguir firmemente y creer la promesa de Dios. Él nunca dijo, pero ¿sería Dios que envió a Samuel y le dijo eso? ¿O fue una idea de Samuel? Al final, ¿quién es este hombre que fue? ¿Fue verdaderamente Dios que lo mandó o quién fue? Déjeme decirte que Juan el Bautista, cuando estaba preso, dice que le mandó a decir con unos discípulos, mire, váyanle y díganle a Jesús que si él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí preso y prácticamente estoy casi muerto y no hay forma de que venga liberación. Cuando yo presenté y yo bauticé al Salvador del mundo. Hermanos, la reacción de David no fue esa. Repito, él estuvo perseguido, él seguía huyendo, él seguía siendo probado, pero David seguía confiando. Porque él tenía su mirada puesta en el galardón. Él tenía su mirada puesta en la promesa de Dios, en lo que Dios le había dicho. Hermano, ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho? Dios te ha dicho que es que las pruebas y todas las aflicciones de este mundo son transitorias y que tú no vas a sufrir más allá de lo que tú puedas soportar. Él te lo ha dicho. Y tú tienes que creerle a Dios. ¿Cómo es nuestra reacción? Miremos también el ejemplo de aquel hombre llamado Job. Él había perdido todas sus riquezas. Él había perdido sus bienes, pero también había perdido sus hijos. Había perdido su esposa y finalmente había perdido su salud. ¿Qué más esperar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pero dice la palabra de Dios, que dice que en nada Job pecó. Job no pecó en ninguna manera. Él no profirió ningún juicio contra Dios, acusándolo o quejándose verdaderamente de su situación. Él se mantenía con la mirada puesta, ¿saben qué? En la bondad y en la misericordia de Dios. Hermano, ¿tienes tu mirada puesta en la bondad y en la misericordia de Dios? ¿O la tienes puesta en tu propia situación? ¿Dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde estás mirando? Dice el salmista, bueno,
yo me hubiera prácticamente caído, si no hubiera mirado la bondad de Jehová. El apóstol Pablo, dice la Escritura, que pasó por terribles persecuciones. Sin embargo, a través de la fe, él lograba mirar mucho más allá el tiempo presente. Él se podía remontar a lo que iba a suceder y no en lo que estaba sucediendo. Hermano, a veces nosotros ponemos no solamente la vista y la mente en lo que está sucediendo ahora y nos olvidamos de lo que sucederá después. Y déjeme decirle que esa reacción es casi la misma en todas las circunstancias. Usted sabe que el hombre cuando peca pone su mente y su vista en lo que está sucediendo ahora y no en lo que sucederá después. Porque somos así. Porque nos conformamos y le ponemos mucho más atención al presente. Y este mundo está hecho para que el hombre se olvide del futuro y viva el presente. Y déjame decirte que Satanás se ha encargado de borrar un poco el alcance de la visión para que la gente solamente viva en el aquí y en el ahora. ¿Eres tú de los que solamente vives en el aquí y en el ahora? ¿O eres de aquellos que todavía tu visión te alcanza a ver mucho más allá, tiene un alcance mayor? Normalmente las ovejas tienen un alcance muy limitado. Las ovejas no ven mucho más allá, por eso tienen que estar ahí al ladito del pastor. Pero ¿has podido tú alcanzar una visión un poco mayor para poder mirar la bondad de Dios? Para poder mirar las promesas ciertas de Dios. Dice Romanos 8:18, Pablo escribiéndole a ellos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Cómo comparamos nosotros las aflicciones de hoy con la gloria venidera? Hermano, la gloria venidera es inmensamente superior. No tenemos ni siquiera idea de cuál sería nuestro estado. ¿Usted se ha figurado por un momento en el cielo? ¿Usted se ha figurado por un momento en el cielo? Yo no le estoy diciendo aquella sensación de personas queriendo partir, queriendo morir, sino aquel momento cuando Dios así lo determine, cuando entremos justamente a la presencia de Dios, a partir de lo cual ahí será un antes y después, cuando entremos, no en el descanso que dicen los muchos impíos, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No ese descanso, porque nosotros sabemos que aquellos que no han confiado en Cristo Jesús, cuando salen de esta pena, entran a una pena mayor, entran a aflicciones todavía incomparables mayores, en el infierno, en la condenación eterna. Pero Él dice que no puedo, yo lo sé, yo lo tengo por cierto, por seguro, que estas aflicciones de ahora no hay forma de compararlas con lo que será aquella gloria venidera que ciertamente vamos a experimentar. El peso de la prueba no nos va a hacer desmayar. Todo lo contrario, porque hay un elemento que nos fortalece y es el poder de Cristo. Pablo, escribiéndole a los
a los filipenses, le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y es así. Es la forma en cómo podemos sostenernos. Recuerden, este versículo fue el versículo clave del hermano Ricardo en su momento de aflicción. Tal vez no se acordaba de otro más, pero este era suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te has hecho tú de porciones que llenan de fortaleza tu alma? Hermano, por eso es que tenemos que memorizar las Escrituras. Por eso es mi inconformidad con los hermanos que no quieren memorizar las Escrituras. No quieren memorizar las Escrituras. No quieren hacer un esfuerzo de memorización para las Escrituras. Dando el discipulado, la hermana Alicia, la hermana tiene que aprenderse todos los versículos de memoria, versículos clave de cada una de las lecciones, porque de lo contrario no estamos cumpliendo el objetivo, no está la meta. Gracias a Dios que solamente íbamos por 5 lecciones. Entonces ella me dijo ayer, hermano, asentí realmente, y déjeme decirle que aquí estoy y le voy a decir, con la ayuda de Dios, todos los versículos. Comenzó desde el principio, sin parar. Lo dijo con punto y coma exactamente. Porque la memorización no tiene edad. No tiene edad. Lo que tiene es disposición, el deseo, ¿verdad?, de que la palabra de Dios more en nosotros. Ella me dijo todos sus versículos, me dijo todos los libros que te tenía asignado en orden, todo. Y yo, hermano, ¿qué más? Me dijo, se aprendió ya todo para el debate. Me dijo, ay, hermano, no sea tan abusador. Cuando uno quiere, puede. Hermano Jaime, cuando comenzamos discipulado bíblico y yo le mencioné todo eso, que teníamos que memorizar todo eso, dice, hermano, pero ¿y cómo yo voy a lograr eso, a poder eso? Usted lo va a poder en el nombre de Cristo. Y un día, ¿verdad?, en el transcurso del discipulado, me sorprendió. Dijo, hermano, le voy a decir todos los libros de la Biblia, en orden. Y comenzó, y los dijo todos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, una persona que está todavía en la fase primaria. Sí, lo hizo. Y se puede hacer. Hermano, todo depende de cuál es el deseo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el interés? Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Tenemos otro caso, ¿verdad?, de Xavier, el hijo de nuestro hermano Smelly. De buena primera, que tiene que memorizar los libros de la Biblia. Y en un momentito, y cuando vengo a ver, lleva saliendo ellos. ¿Cómo que ya lo memorizó? Sí. ¿Tú me lo puedes decir? Y allí comenzó ahí sin parar, tal, de Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, se puede no solamente memorizar los libros de la Biblia, sino el contenido de los libros de la Biblia, que es más importante. So, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tú atesoras? Ahí estará tu interés.
si tu interés está en asimilar, en captar, asimilar la palabra de Dios, tú lo lograrás en Cristo Jesús. Pero si no estás en esa onda, eso será muy difícil para ti. Hermano, no solamente voy a mirar la bondad de Dios por encima de toda circunstancia, sino que en tercer lugar, miraré la bondad de Dios a través de la fe. ¿Cómo voy a poder mirar la bondad de Dios? A través de la fe. Por eso, cuando ahorita les decía lo del juego, veo, una palabra que comienza con B y me hablaban de bendición. Bueno, la bendición no lo vas a poder ver con así tus propios ojos, porque es algo, una palabra abstracta, pero tú sí puedes ver la bendición a través de la fe. A través de la fe vemos la bendición. Hermano, esta es la clase de fe que agrada a Dios, dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay, que Él es, que Él existe. Porque Él es entonces, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Hermanos, es la fe que te hace mirar la mano de Dios y cómo la mano de Dios puede obrar en tu favor. Es la fe que te ayuda a poder ver las cosas que no son como si realmente ya fuesen. Y esa es la definición de fe. ¿Cómo miró la bondad de Dios la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo la miró? A través de la fe. ¿Qué hizo ella? Ella no habló con Jesús. Ella no le dijo, maestro, mira, yo tengo tal problema. No, ella no dijo nada. Porque ella tenía más fe que cualquier otra cosa. Podía tener más fe que palabras. A veces nosotros tenemos más palabras que fe. Es decir, confiamos más en lo que decimos. Y alguien dice en mi trabajo, porque si me dejan hablar, él puede, tiene esa capacidad de convencimiento. Pero esta mujer tenía más fe que palabras. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos más fe que palabras. Eso ella simplemente tocó. Y si yo pudiera simplemente tocar el manto de Jesús, ya, yo seré sana. Y dice que lo tocó. ¿Y cómo lo tocó? Lo tocó con una fe poderosa puesta en la persona de Jesús. Y cuando ella tocó, es como si un corrientazo, si una cantidad de energía se hubiera liberado. Y Jesús miró entre tanta gente que le tocaban y le empujaban. Era una multitud grande. Pero hubo alguien que lo tocó de manera muy especial. Y cuando él miró, pero ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, maestro, ¿y tú dices que quién te tocó? Y todo el mundo aquí está empujando, demasiada gente. Y dice, no, alguien me tocó con un propósito muy especial. Y esa fue la mujer del flujo de sangre. Había ido a todos los médicos de entonces. Había hecho todos los remedios caseros, pero no se había sanado. Pero ella fue simplemente, sin palabras, tocó el manto de Jesús. Inmediatamente fue sanada. Hermano, ¿cómo podemos ver la bondad de Dios sino a través
de la fe. Tú vas a disfrutar de la bondad de Dios cuando lo puedes mirar a través de la fe, es decir, de ver realidad lo que Dios ha prometido ya. Tú puedes ver las cosas reales mirando que Dios es un Dios de palabra, un Dios de compromiso, es un Dios de verdad. Y entonces, cuando tú confías y pones todo tu corazón en Él, ahí se ha liberado energía. Ahí se ha liberado energía. Hermano, ¿se ha liberado alguna vez energía de parte de Dios en una petición tuya acerca de algo en tu vida? Dios sabe cuando se libera realmente poder del cielo precisamente por tu fe. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿En qué condición? ¿Cuál es el estado de tu alma cuando te acercas a Dios? Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan, que Él está listo para proveernos. Hermanos, esta fe es una fe especial porque te hace mirar su misericordia. Hermanos, tú debes ver la misericordia de Dios. Ver que Él está listo para ir en tu favor. Es una fe que te hace levantar y sacudirte el polvo de tus vestidos. Es una fe que te hace mirar lo que Dios tiene para contigo. Es una fe que te hace justamente mirar las bendiciones de Dios y no tu estado actual. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la aflicción? Vemos nuestra miseria, vemos nuestras carencias, sentimos nuestro dolor. Pero ¿puedes tú ver la misericordia de Dios? Fe que te hace mirar las glorias venideras, no los momentos difíciles por los cuales atraviesas. Fe como la que el libertador Moisés, allí cuando en momentos sumamente difíciles, en los momentos más difíciles de su vida, dice la Escritura, que él estaba observando y mirando, ¿sabe qué? Al invisible. Nos dice Hebreos, el capítulo 11, Hebreos el capítulo 11, el versículo 27, dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Usted sabe lo que es ver lo invisible? Dice, él se sostuvo mirando lo invisible, lo que los hombres no ven. Como no lo ven, entonces no creen. Ahí estaba mirando un niño declarado genio, porque prácticamente con 11 años terminó sus estudios universitarios. A los 4 años ya sabía prácticamente el álgebra. Y ahora él estuvo hablando y decía cuál es su interés, cómo él quiere usar esa capacidad, ¿verdad? Ese coeficiente desbordado de 1 en 5 millones, ese coeficiente desbordado, ¿cómo él lo quiere utilizar? ¿Sabe lo que dijo el niño? Yo quiero demostrar científicamente, a través de la ciencia, que Dios existe.
yo creo que por esa razón Dios le ha permitido y le ha dado esa capacidad. Este muchacho estaba hablando con 11 años de física cuántica, estaba hablando de los agujeros negros que recientemente se han descubierto. Un niño, ese niño de 11 años, razonando como estos científicos ya. Y él dice, y dio unas explicaciones ahí que, wow, me quedé con la boca abierta. Decía él, ¿por qué existe la gravedad? Porque tiene que haber otra cosa que atraer. Si no, ¿cuál es el propósito de la gravedad? Y esa otra cosa es Dios. Hermano, y él dice que él, a través de la misma ciencia, va a demostrar justamente la existencia. No tiene que demostrar porque Dios es una realidad, pero para los incrédulos, aquellos que niegan totalmente la fe, es importante que haya alguien de su gente, ¿verdad?, que pueda demostrarle verdaderamente la verdad y la realidad. Tal vez usted ni yo podemos tener argumentos suficientes para poder hacer que nos oiga un científico de eso, ateo de la NASA o de algún lugar. Usted le comienza a hablar, no, porque usted sabe que Dios dice en su palabra. ¿Sabe qué quiere? No quiere que usted le hable de neutrones y protones y cómo entonces usted no tiene ese lenguaje ni sabe de eso, lo que usted le va a decir. Pero Dios tiene hombres y tiene personas para cada situación, para cada caso. De todas maneras, puedo ver la bondad de Dios a través de las bendiciones que Él nos da. Cuando veo eso, ¿usted cree que todos los seres humanos, que todos los niños tienen esa capacidad? A los 7 meses, dice, ya estaba hablando. ¡Wow! A los 7 meses ya estaba hablando ese niño. Y ya a los 4 años ya dominaba prácticamente el álgebra. Y dice que resolvía complejas ecuaciones. ¿Y quién pone eso? ¿Quién hace eso? ¿Usted que fue un maestro? ¿Un maestro que vino a enseñarlo? No, es que tiene un coeficiente, un cerebro muy grande, muy amplio. ¿Y qué ha hecho Dios? Ahora Dios quiere. ¿Ha puesto qué cosa? Ha puesto su palabra en él. ¿Y qué es lo que vemos? La bondad de Dios. Fe pequeña, tan pequeña como dice la palabra, como la de un grano de mostaza, pero puesta en el Dios vivo es capaz de mover los cielos y la tierra. Fe tan pequeña. Así que si tu fe no alcanza ni siquiera la de un granito de mostaza, a veces entonces podríamos decir que es una fe imperceptible. ¿Cómo es tu fe? Si no tienes la fe que necesitas, no podrías ver la bondad de Dios. Y si tú no puedes ver la bondad de Dios, entonces tú te vas a desmayar. Si no eres capaz de observar la bondad y la misericordia de Dios en tu vida, déjame decirte que te vas a desmayar. Hermano, las aflicciones y los momentos de dolor son tan grandes y tan fuertes que si no es mirando la bondad de Dios, nosotros no podemos resistir. Hermano, no podemos resistir. ¿Cómo pudiéramos estar de pie cuando un hijo
¿verdad? Se nos muere sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada. ¿Usted sabe el dolor que causa, que provoca eso en una madre? Ver que su hijo se le está apagando y ella no puede realmente hacer nada. Estábamos en un taller, en un curso, el viernes, y de repente la instructora estaba poniendo algunos ejemplos y cayó en ese. Allá estábamos hablando de los cares, o sea, cares es lo que nos importa cuidar. ¿Qué es lo que te importa cuidar en tu vida? Dependiendo de lo que te importe cuidar en tu vida, eso entonces te permite vivir. Estamos hablando también de los quiebres. Y esos quiebres son los obstáculos, las dificultades que vienen a tu vida, que te parten, que te rompen en dos. Entonces ahí ella puso el ejemplo de la pérdida de su niño, de su hijo. En ese momento fue tremendo. Dice, y eso era muy poco tiempo después de nacido, pero produjo en mí una terrible emoción. Y solamente me ha consolado el hecho de que, bueno, Dios me ha demostrado que tal vez se llevó ese para darme uno mejor. Porque el que tengo ahora, después de perder ese, dice, y eso es un derroche de amor, un derroche de obediencia, un derroche de todo. Es verdaderamente un niño que me hace feliz. Entonces Dios permite situaciones y cosas en la vida. ¿Qué sabes tú si vas a tener que luchar con un drogadicto, con alguien que se está metido en los vicios, que al final va a ser para tu dolor? Y Dios te impidió de alguna forma ese grande sufrimiento en tu vida. Dios sabe cómo hace las cosas. Él lo sabe mejor que nosotros. Así que miraré la bondad de Dios en primer lugar para no desmayar. Si quieres permanecer de pie y no desmayar, tienes que detener tus ojos, no en las aflicciones de este mundo, sino en la bondad de Dios, que Dios siempre es bueno. No importa lo que me esté sucediendo ahora. Si quieres estar de pie, tienes que mirar la bondad de Dios por encima de toda circunstancia adversa. Y en tercer lugar, si quieres realmente no desmayar, tienes que mirar la bondad de Dios a través de la fe. Y para terminar, para concluir, debes mirar la bondad de Dios, no por un tiempo, no por un momento determinado, sino ver la bondad de Dios hasta verla cumplida en tu propia vida. Dios es bueno y seguirá siendo bueno, pero Él va a manifestar esa bondad y tú tienes que apropiarte de la bondad de Dios. Dice la palabra que cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios para todos nosotros, cuando me envió a su Hijo Jesucristo aquí, a esta tierra, lo envió a la cruz, dice, ahí se manifestó la bondad claramente de Dios para todos nosotros. Ahora, cuando esa bondad manifestada de Dios es una realidad en tu vida, ¿sabe cuándo? Cuando te apropias de ella. Cuando te apropias de ella. Ahí tenemos el agua. Y el agua es un recurso maravilloso. Es parte de la bondad de Dios. Pero ¿cuándo es efectiva? Cuando tú te apropias de ella.
cuando te beneficias realmente de ella, cuando la tomas. A pesar de que Dios sigue siendo bueno aunque tú no la tomes. Aunque tú no te apropies de esa agua, Dios sigue siendo bueno, porque ya Él envió. Y Dios es bueno porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Aunque tú no te apropies de Él ya Él lo envió. Él es bueno. Ahora, ¿cuándo esa bondad será efectiva en tu vida? Cuando tú te apropias de ella. Y ese es el caso de nuestro Señor, de nuestro Salvador. David expresó estas maravillosas palabras proféticas. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ya prácticamente al finalizar, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que le seguirá? El bien, la bondad de Dios. ¿Y qué cosa? La misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia y Él va a tener misericordia de ti. Él sabe lo que pasas, Él sabe lo que sientes, Él sabe cuánto duele, Él sabe los momentos de lágrimas por los que has atravesado. Note cómo la vida de David pudo impactar a la nación de Israel. Y hoy en día esa vida de David sigue impactando a cada uno de los creyentes en todas partes del mundo. La vida del rey David. De igual manera el Señor desea usar tu vida también para bendecir y para impactar realmente a otros y alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Hoy miraré la bondad de Dios. Tú puedes decir y puedes asentir para ti: hoy yo miraré la bondad de Dios hasta verla cumplida en mi vida. Tú puedes hacer de esa expresión un principio para ti. Yo voy a ver la bondad de Dios hasta verla finalmente cumplida en mi vida. Y vive pensando, y vive meditando, y vive saludando, como dice Hebreos 11, de esos siervos, de esos hombres de Dios, que ellos miraban hacia el futuro, saludando aquellas cosas que aún no habían ocurrido, como si ya hubiesen ocurrido. ¿Puedes tú mirar hacia el cielo y verte allí, en el cielo, con Jesús, aunque real y efectivamente aún no ha ocurrido? Es decir, esa fe en la bondad de Dios es lo que nos hace vivir confiados, nos hace vivir en paz, nos hace vivir seguros en Cristo Jesús. Hermanos, enfocándonos correctamente en la mira. Si el cazador, el francotirador, no se enfoca correctamente en la mira, su disparo será siempre un fracaso. Por eso dice Pablo: yo no ando golpeando como el que golpea el aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si tú estás disparando a tientas y a ciegas, entonces eso significa que estarás fracasando, ¿verdad? Trata de dar en el objetivo, de que tu vida cada día dé en la diana, dé en el objetivo. ¿A través de qué? De la mira, de la fe en Dios. ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde estás apuntando? No apuntes a la tierra. ¿Hacia dónde debes apuntar? Debes apuntar hacia el cielo, hacia arriba. Finalmente, esa es la recomendación que le hace el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3.
cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, quiera Dios que estas palabras no sean huecas, vacías. Yo le he orado al Señor para que estas palabras no sean huecas y vacías, sino que encuentren impacto en las fibras de tu alma. Vivimos en tiempos complicados, difíciles. Yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé cuál es posiblemente la causa más profunda de tu dolor, de tu sufrimiento. Pero mira, por favor, mira la bondad de Dios. Trata de poner tus ojos en la bondad de Dios, en todo lo bueno que Dios ha sido para ti y tiene para ti. Y todo lo que Dios ha preparado y tiene listo para ti. Porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. No importa cuánto dolor te hayan producido tus semejantes. Decirte, muchos aquí recibimos golpes diversos de todas partes. Las esposas reciben golpes de sus esposos, los esposos de sus esposas, los hijos a veces de sus padres, los padres de sus hijos, los hermanos de sus hermanos. En sentido general, a veces los amigos de sus amigos, muchas veces el pastor de sus ovejas, con mucha frecuencia, y también otras veces las ovejas de parte del pastor. Pero al final de cuentas, déjame decirte, si los ojos lo tienes fijo, puesto en la bondad de Dios, entonces te aseguro una cosa. ¿Sabes qué te aseguro? Que no vas a desmayar. El Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de esperanza cierta. Oh Padre, ayúdanos a estar confiados en ti, a poder dirigir nuestros ojos hacia la bondad tuya para con nosotros, poder estar asidos. Oh Padre, que las dificultades de esta vida y de este mundo no nos amedrenten, pero Señor, que no nos hagan desmayar, sino que todo lo contrario nos mantengan de pie, nos mantengan firmes y gozosos en Cristo Jesús por saber lo que nos espera. Oh Señor, nos esperan grandes, preciosísimas promesas, aquellas que tú has dado, has prometido a los que te aman. En esta mañana, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, de manera muy particular, tú sabes qué aqueja a cada quien. Tú sabes cuál es el dolor más fuerte. Oh Señor, sé con cada uno y permite que pueda abrir los ojos de la fe para detenerse a mirar justamente la bondad tuya para con nosotros. Guárdanos y fortalécenos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.